Bueno, estamos aquí en una edición muy especial de La Alternativa, en la 27 edición que, bueno, este año debido a la situación, pues va a ser 100% online. Y tenemos el placer de contar con Pablo García Pérez de Lara, que presenta su película Camino Incierto. Y bueno, me gustaría hacerte algunas preguntas y la primera de ellas es si le podrías contar a todos los espectadores que se disponen a ver la película qué es lo que se van a encontrar en este Camino Incierto. A ver, Camino Incierto es una película de resistencia, que habla de las dificultades que en el camino, digamos, me he encontrado a la hora de hacer cine a lo largo de los años. Y, y cómo hay unas personas y unos lugares que en mi caso, digamos, me han ayudado a resistir ahí en la brecha con una productora que nació en 1998, que tuvimos que dejar inactiva en 2017 y que ahora he vuelto a activar a raíz de presentar este largometraje de Camino Incierto. Y en ese sentido hay una frase de Luis Miñarro que habla de que nosotros hacemos películas para cines que están apagados. Y un poco más adelante en la película, a una pregunta que le hacen sobre si va a seguir haciendo cine, dada la situación que yo he filmado, digamos, el desalojo de Disaeta, ah, pues contesta que claro, que es imposible dejar de hacer cine porque lo llevamos en la sangre, lo llevamos en las venas. Y es así. Y creo que esta película también, en la situación en la que estamos ahora, también es importante en ese sentido, digamos, de resistencia para que la cultura se mantenga y siga, ¿no? Y ahí estoy con esta película moviéndola en esta línea y con muchas ganas, y que me ha costado 6 años llegar hasta aquí y poder hablar contigo de ella. Mm. De hecho, una de las preguntas que tenía es alrededor del tiempo, porque tus películas, tanto esta como una de las películas anteriores, Fuente Álamo, La caricia del tiempo, tuvieron procesos de grabación muy largos realmente, ¿no? Procesos de desarrollo desde que empiezas a grabar o tienes la idea hasta que la película se estrena. ¿Cómo varía tu relación con las imágenes con el paso del tiempo? Pues mira, ahora que me preguntas es curioso porque Fuente Álamo, La caricia del tiempo, por ejemplo, es una película que rodamos en 2 veranos, pero Ujú. que rodamos en celuloide, en 16 milímetros, y que por tanto, además teníamos solo, y sabíamos que contábamos solo con 3 horas y media de material para luego hacer una película de 72 minutos, es decir, que cada plano que hacíamos lo podíamos repetir 2 veces y no más. Y entonces surge de una estructura súper cuidada, medida, de un guión muy claro, muy rígido, pero por otro lado, si ves la película o quien vea la película, hay una naturalidad, hay una vida, hay una frescura, digamos, en las personas filmadas, que son actores no profesionales, pues realmente tiene esa frescura porque filmo cosas que tienen que ver con mi infancia y con el tiempo que viví en Fuente Álamo y conozco mucho las personas que filmo y los lugares que filmo. Ujú. Pero luego mi trayectoria se ha ido desarrollando en películas que no conozco para nada, digamos, aquello que voy a filmar. Por ejemplo, Chindas, que es una película sobre transexuales en Cabo Verde, y que llegamos además un día y conozco a esas personas ese día y a partir del día siguiente empezamos a filmar y estamos un mes y medio filmando. Pero ahí ya tengo la ventaja del digital y entonces en ese sentido ya dispongo de mucho material. Y entonces ruedo de otra manera totalmente diferente, siempre cuidando mucho la estética y cuidando mucho los encuadres y con planos fijos, no muevo prácticamente nada la cámara, pese a estar filmando cosas documentales y reales de la vida propia. Pero por otro lado tengo mucho material para poder filmar, porque estamos grabando en digital. Entonces luego esa esencia tan natural que se ve en mis películas, que creo que se ve en mis películas y tan fresca por un lado, creo que tiene que ver también porque ahora en la sala de edición dispongo de mucho material y puedo hacer una selección muy cuidada, buscando esa estética que también me interesa mucho, digamos, el cuidado en la imagen y el cuidado en el Ujú. sonido también. Y entonces hay esa evolución, pero en realidad siempre, tanto Fuente Álamo como Chindas, como ahora Camino Incierto, creo que tienen que ver a nivel mirada, pero se han rodado de maneras muy diferentes. Ujú. Claro, otra de las preguntas que tenía era justamente sobre el tema del guión, ¿no? Has dicho que en Fuente Álamo tenías un guión muy estructurado, ¿no? Y en absoluto da realmente esa sensación, porque sí que, bueno, es esa sensación de frescura, de improvisación, de que es la realidad, ¿no? De que no son unos actores, sino que son unas personas, son tus vecinos, son tus amigos, Mm. tu familia, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas con ellos el tema del guión? Porque no son actores profesionales.
En el caso de Fuente Álamo es lo que te decía, o sea, filmo escenas, digamos, que yo he vivido tan de cerca que lo que reproduzco lo hago, por ponerte un ejemplo, mi abuela María, Mm, hay un momento en que se está preparando el café en la cocina, ella habitualmente lo hacía a las 7 de la mañana, ujú. o muy temprano, o a las 6:30, se levantaba muy temprano, pero esa escena está filmada a las 12 del mediodía, porque había que poner unos focos, porque Luz. había que hacer una preparación y hasta esa hora no pudimos filmar la escena en la que ella prepara el desayuno. Pero claro, ella prepara el desayuno cada día, con lo cual la frescura es la misma, pero hemos manipulado hasta cierto punto la realidad en cuanto al horario de rodaje, pero lo que ve el espectador es idéntico. Mm, Y entonces da esa sensación de frescura. Y después, en cuanto a esa evolución que te decía yo de poder filmar con más material y más tiempo, pues por ejemplo Camino Incierto, pues yo creo que aparece la frescura en las personas que filmo y esa proximidad cara al espectador cuando los vean, porque por ejemplo a Luis Miñarro lo conozco a lo largo de mucho tiempo y por eso también hago esta película. A mis mm. padres que aparecen en la película, cosa curiosa esa combinación, ¿no? Luis Miñarro, Edith Saeta, mis padres, Las Parideras, una casa de campo en Albacete. Pues a mis padres, evidentemente, pues desde que he nacido he estado con ellos. Entonces hay una proximidad que me permite capturar la vida con esa proximidad y esa naturalidad. Y, y, la verdad es que luego hay gente que, por ejemplo, a Pichapón Berasategui o Pedro Costa, directores de cine que aparecen en esa película, pues ellos no los conozco, pero creo que el vínculo que establezco a través de Luis ya hace que a esas personas, cuando me las encuentre y las filme, tengan también la tranquilidad de que les está filmando a alguien que es próximo a Luis y que tiene el beneplácito de Luis, y entonces la cámara aparece ahí con esa... O sea, no les impone una falsedad sino que los hace estar muy, muy tranquilos y relajados frente a mi cámara. Mm. Creo que en esencia es eso. Hay una de las cosas que me llamó mucho la atención en la película En Camino Incierto, que es que a pesar de ser una película claramente autobiográfica, has decidido prescindir del recurso de la voz en off y lo has sustituido por textos. ¿Qué te ha llevado a tomar esta decisión? Pues fíjate, qué pregunta. Lo digo porque dentro de todo el proceso, esta película ha pasado incluso por ser una carta a Naomi Kawase, a la directora Ujú, japonesa. ujú, Posteriormente ha quedado en lo que tú has visto y en lo que verá el espectador. ujú. Pero también ha habido un momento de la historia del montaje de esta película, que han sido 6 años de montaje, ha habido un momento en que le he puesto voz en off a toda la película. O sea que Sí. he dialogado, hablando, digamos, a toda la película. Y finalmente decidí hacerlo con texto escrito como más estilo carta, Ujú, porque me parecía que el peso de mi voz hacía que se diluyese el peso de voces como las de Pedro Costa o como las de Apichapong Berasategui o mm, como la propia de Luis Miñarro o como mis ujú, padres, Ramón Julia, porque no descansaba la película en el sentido, digamos, de voz. Y mm, entonces se cargaba demasiado. Y eso fue mi sensación, ¿eh? Y, en parte, como que yo podía aproximarme más al espectador en cierta manera, o el espectador mirarme más de cerca porque oía mi voz, pero por otro lado que le dejaba pensar menos al espectador. Y a mí me encanta que el espectador cuando vea una película pueda reflexionar y pueda poner de su parte mucho. Y entonces el hecho de que esté escrito en los momentos es una pausa que aunque el espectador lea, le permite reflexionar más sobre las imágenes que vienen antes y después de los textos. ujú. En una de las primeras secuencias de la película aparece Miñarro durante el desalojo de Disaeta, resistiéndose a cerrar la puerta, ¿no? Es una imagen que me llamó bastante la atención, ¿no? También. Y entonces en ese momento, vistas las imágenes desde este presente, me daba la sensación de que era como una metáfora sobre el futuro de las salas de cine resistiéndose a cerrar también, no sé. Claro, supongo que cuando las grabaste todavía no sabíamos nada de la pandemia, pero no sé, ¿qué opinas de esta metáfora? ¿Tenías, tenías la idea en mente de los cines, del futuro del cine? A ver, muy, muy a flor de piel lo tenía, porque lo que te decía, en 1998 yo constituí con otras personas producciones doble banda. En el momento en que empecé a rodar la película Camino Incierto, Edi Saeta desalojaba el espacio, su local, Mm, porque ya veía que no podía resistir, digamos, con esa infraestructura. mm, Entonces, me parecía muy, muy ejemplificante y muy clarificador filmar un equipo de mudanza sacando latas de cine de una productora como Edi Saeta, que lleva una trayectoria de 18 años y de 30 películas, largometrajes, muchas de ellas,
sacando películas de gente que podía ser desde Manuel de Oliveira, o sea, negativos que podían ser desde Manuel de Oliveira, pasando por Marrecha, por Albert Serra, José Luis Guerín, todos estos cineastas, a Pichapong Berasategui, que tiene una Palma de Oro, Edi Saeta con él. Todo esto estaba saliendo de esa productora. Para mí era un reflejo de lo que estaba pasando en la cultura, previo a la pandemia. Ahora, la pandemia ya ha sido como la estocada final, ¿no? Pero hay que seguir resistiendo. La película Camino Incierto habla de que la resistencia y de que la cultura son esenciales para que realmente el mundo cambie. Y es un poco ese canto, digamos, o ese canto de esperanza, como no voy a explicar el final, pero aparece mi hija Alicia de 3 años en ese momento, que es como la esperanza, digamos, de que esto tiene que cambiar y que somos las personas las que lo podemos cambiar realmente. Y sí, lo que me decías tú del cierre de Disaeta y de resistirse Luis a cerrar la puerta de Disaeta, para mí es una metáfora clara y es eso lo que hay que hacer, resistirse a que todo esto no sea diferente. Ha de ser diferente y la cultura es esencial. Sí. De hecho, también hay una frase que dices hacia el final de la película en la que hablas de la idea de la muerte como reafirmación de la vida, ¿no? Entonces, supongo que de alguna manera, ¿no? estás aplicando esta idea, ¿no? al cine también, ¿no? Y a la situación que está atravesando. No lo sé, a lo mejor no, pero... Sí, a ver, durante todo el proceso de montar, que como te decía han sido 6 años, gente muy cercana a mí, un amigo de mi padre, Chema López, falleció, mi tía Maribel también, y eso me hace hablar también de la muerte en Camino Incierto. Pero por otro lado está esa parte, digamos, también como trabajador profesional del cine, amante del cine y la cultura, me hace reflexionar sobre eso y que no puede ser que el cine muera. Pero no puede ser porque es que nos alimenta el alma, como tantas otras cosas culturales, ¿no? Como la danza, como la pintura, como la música. Son cosas esenciales para el ser humano, para la convivencia del ser humano. Entonces, yo sigo insistiendo en que hay que resistir, resistir y resistir, porque es que es esencial para nuestras almas y para nuestra convivencia. Y el mundo será diferente si realmente la cultura se mantiene y crece, no solo se mantiene. Y es que ya estábamos en crisis antes de la pandemia. Pero la pandemia ha sido, bueno, pero no solo para el cine, para tantas y tantas otras personas que no se dedican al cine, o sea, que no somos como el estandarte, somos también personas que esto nos está haciendo tener más dificultades, pero a su vez también, como dice mi madre en una de las escenas de la película, hay que seguir buscando, hay que seguir luchando y es lo que hay que hacer para cambiar el mundo para mejor. En la película hay un constante diálogo entre el presente y el pasado, ¿no? Porque aparece Miñarro viendo fotos de su infancia, aparece tu padre hablando sobre la casa familiar, aparece el guía del Machu Picchu hablando de cuando quedaban cines en Cusco y fue a ver Jurassic Park. ¿Crees que el cine puede servir de algún modo para enfrentarnos mejor a nuestro pasado? A ver, yo estoy convencido. O sea, por un lado, esta película es una película también sobre la memoria y sobre la memoria del cine en cierta parte, claro, porque Disaeta encierra ahí mucho cine de autor y de cineastas que tienen una mirada, digamos, muy personal, que son críticos, que son arriesgados, y todo eso a mí me parece muy importante, digamos, cuidarlo. Y por otro lado, no sé, yo, por ejemplo, si hablo más personalmente, hay películas que he ido en momentos, digamos, de bajón profundo. He entrado en una sala de cine y he visto, no sé, te diría que Truffaut, Romer, Bresson en la Filmoteca de aquí de Barcelona y me han ayudado a seguir para adelante. Y yo creo que el cine ayuda en momentos determinados de crisis y de situaciones muy personales y muy difíciles, nos ayuda, digamos, a encontrarnos y a seguir ahí y a mantenernos vivos, ¿no? Entonces, sí, pienso que el cine tiene vamos, es esencial y pienso que tiene que mantenerse fuerte y tenemos que luchar por él. Olé, muchos. Demasiados exámenes. Pues sigue estudiando. Y hay que aprovechar el tiempo, sí. Aquí me tienen presa todo el día con la película. Hay un momento muy interesante de la película en la que estás tú en un tren en Lima junto con Luis Miñarro y Pedro Costa
y entre los pasajeros hay como varias personas que están grabando con cámaras, con móviles, ¿no? Y Costa hace una reflexión como, que me pareció muy significativa, ¿no? Que es que pregunta así como al aire, ¿no? No pregunta a nadie en concreto, ¿no? Pero pregunta, ¿quién filma a quién? ¿Quién empezó a filmar? ¿Cuál es el origen, ¿no? Entonces, de alguna manera, este juego de espejos creo que se repite en la película, ¿no? Cuando tú estás filmando a Miñarro, que está hablando de cuando filmó Estela Cadente, ¿no? O cuando está hablando con Apichatpong sobre todo lo que implica el hecho de ser cineasta, ¿no? Y después de todo esto, la pregunta es, ¿qué crees que busca un director de cine cuando filma? ¿Crees Uf, que hay una búsqueda común de todos los hombre, yo me imagino que hay miradas comunes o próximas, digamos, y de alguna forma, en mi caso, bueno, con esta película sí que sé que busco, digamos, reafirmarme como cineasta, por un lado. Busco también reafirmar el cine y reafirmar sobre todo eso que te decía del cuidado de lo próximo. Mi madre es pedagoga, era profesora de educación especial en la Universidad de Barcelona y desde muy pequeñito siempre me ha inculcado esa idea de que las personas más cercanas las hemos de cuidar y el entorno más cercano lo hemos de cuidar y que luego ya está lo más lejano, pero que lo esencial es lo más próximo. Y el cuidado cotidiano, como decía Amy Pickler, la pediatra húngara. Y, y lo digo un poco porque he aplicado todo esto también a mi hija Alicia, que nació durante el proceso de Camino Incierto y que luego aparece en la película también, ¿no? Pero sí, pienso que ese tipo de cuidados, digamos, cotidianos son imprescindibles y, y creo que Camino Incierto refleja un poco eso, ¿no? Y que el cine, digamos, como memoria es muy importante también y que acercarnos a esas personas cercanas también es básico. O sea, que hay cosas que son temas profundos que los tenemos muy, muy cerca. Y creo que Camino Incierto en ese sentido también habla un poco de eso, ¿no? De que hay cosas próximas que hay que capturar y el cine tiene esa esencia de dejar constancia de la memoria y de la vida y pienso que eso es importantísimo para el ser humano. O sea, que esa capacidad que tiene el cine de generar memoria me parece maravillosa. y de cuidar a las personas, en cierto modo también, ¿no? Sí. Bueno, pues ya una última preguntita, porque tenemos que ir acabando. Es, ¿cuál era tu intención cuando empezaste a grabar todo el material que luego conformaría la película? Y si se parece la idea final a lo que tenías en mente al principio o ha sido algo como muy orgánico que ha ido transformándose y cambiando con el paso del tiempo, porque ha pasado bastante tiempo. Yo diría que Camino Incierto ya tiene el título ese, Camino Incierto. De toda mi filmografía creo que es la película más orgánica y que se ha desarrollado más en función de las cosas que nos iban pasando. Empecé a filmar algo que sí que tenía muy claro, que es lo del desalojo y el vaciado de la empresa Edisaeta. Y entonces eso era como lo que hace que arranque toda la historia. Pero luego no sabía dónde me iba a llevar en realidad. O sea que sí que debía tener, bueno, estoy convencido que tenía esa esencia de resistir y que quería hablar de esa dificultad que teníamos desde Doble Banda para mantener la productora, un equipo de personas maravilloso que finalmente pues cada uno nos hemos desviado por derroteros diferentes, pero yo ahora mantengo la productora y sigo ahí, pero entonces yo creo que dentro de mí estaba eso, ¿no? O sea, resistir y que por tanto ya nació la película con esa idea y todo es un viaje de resistencia. Lo que pasa es que no sabía dónde me iba a llevar y de hecho el final de la escena de mi madre, la verdad es que no sabía ni que iba a existir ni que lo iba a colocar en ese lugar. Pero también te decía que esta película nació como una carta a Naomi Kawase en un proceso determinado. O sea, no nació, sino que en un proceso fue una carta a Naomi Kawase. Y después ella vio la película, se emocionó mucho, y me mandó una carta muy, muy bonita, pero me sugirió que pensase más en mí y en hacerlo más personal todavía en cierta manera. Y entonces seguí sus indicaciones. Entonces, fíjate que no sabía dónde iba a llegar realmente y aquí está Camino Incierto, que ahora es una carta más dirigida a los espectadores o una película muy dirigida, digamos, al público. Pues nada, te deseo muchísima suerte con este camino incierto y que tenga un recorrido muy, muy largo, aún a pesar de que estamos en esta situación
tan extraña que nos desborda un poco a todos, pero esperamos que mejore y que las salas de cine vuelvan a abrir con normalidad y podamos disfrutar de las películas de nuevo, porque necesitamos que el cine nos cuide. Muchas gracias. Gracias a ti, Marla, y encantado de estar en Alternativa, que es un festival que nos cuida y Es mucho. un gran festival, sí, y agradecemos mucho que persista aún a pesar de las circunstancias. Hace años habían pues cines en el Cusco. ¿Ya no? Qué bonito era ir. Yo vi Jurassic Park, Sí. el Zorro, con Antonio Banderas, su Sí. inicio, su estreno en el cine de Victoria. Después vi Jurassic Park en el cine Ollanta. Pero le hablo del año 92, 93, por ahí. Películas de Van Damme, de Chuck Norris. ¿Vistes películas americanas solo, claro? Eran las que se ponían. No habían otras. Ya por los finales del cine en el Cusco se vio películas hindús. Hindús, Bollywood, estas de musicales. No, dramas. Ah, Y se apagaron los cines. ya. Pucha, que era bonito ir al Nosotros cine. hacemos películas ya para cines que están apagados, ¿sí? Porque ya no se ven en el cine, se ven en otros sitios. Se ven más en los festivales, en Exacto. cinematecas, cosas así. Hay festivales de cine y esas películas nunca son tan populares. Se Claro. ven en los festivales de cine y Eso van es. personas a mirarlas. Claro, aficionados. Exacto.